Les mencionábamos hace instantes, la Suprema Corte de Justicia ordenó a los jueces controlar las condiciones de los adolescentes que se encuentran en los centros del INAU. ¿Cuál fue la detonante? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el escenario? En todo esto ha trabajado y ha hecho un excelente informe. No tenemos duda al respecto de eso. Agustín Borges, bienvenido, buen mediodía. ¿Cómo estás, Agus? Rosario, Lucía, buen mediodía para todos en sus hogares. Bueno, como lo decías, la muerte de esta adolescente en el hospital de Salto, derivada del centro INAU de Rivera, conmovió y pegó fuerte en la sociedad uruguaya porque significó la primera muerte materna en lo que va de 2024. Las críticas al INAU no tardaron en llegar, de un lado o del otro. Se puso sobre la mesa la hipótesis de la situación actual del instituto en el cuidado de los adolescentes. El tema en parte también se llevó a politizar, pero la problemática es mucho más grande de lo que nos imaginamos, a lo que están expuestos los adolescentes y niños en el cuidado del Estado. Hay un problema y en el centro de la discusión aparecen las famosas salidas no acordadas, que son cuando los niños y adolescentes de esos centros salen sin previa autorización. Pero para entender un poco más de lo que estamos hablando, vamos a compartir la siguiente placa que está derivada ahí por año, desde 2020 hasta 2023. De estos datos se desprende que hay un crecimiento de 2020 hasta 2023 del 15.8% de la cantidad de usuarios que salen sin avisar y del 29.8% en la cantidad de movimientos. Voy a pedir que siga la placa en imagen. La palabra NNA significa niños y niñas y adolescentes. Esa es la cantidad de niñas y niños y adolescentes que salieron sin autorización por año. Y la cantidad de movimientos es la cantidad de veces que se movieron esos niños, niñas y adolescentes sin previa autorización. Estamos hablando que en 2020 7.292 veces salieron esos 976 niños, niñas y adolescentes que salieron sin autorización. Es un dato que llama mucho la atención. Y un dato que realmente preocupa y es especialmente prestar atención, es que desde que se tiene registro hasta la fecha hay 75 adolescentes que estaban bajo cuidado del Estado, salieron sin autorización y aún permanecen sin localización. Desaparecieron y están ausentes, están dentro de la página del Ministerio del Interior denunciados como personas ausentes, pero estamos hablando de que 75 adolescentes que deberían estar bajo el cuidado del Estado, hoy no se sabe su paradero. Y ahora bien, ante este escenario, ¿qué dicen las autoridades? Bueno, las autoridades reconocen la problemática que tiene el INAU, especialmente con las salidas no acordadas, también con los controles que ejerce el instituto hacia los niños, niñas y adolescentes. Sobre esto hablamos con la directora del INAU por el Frente Amplio, Natalia Argencio, quien hizo referencia también a la profesionalización de los cuidados que tienen que tener las autoridades a la hora de trabajar con estos adolescentes. Vamos a llevar esto a la cotidianidad de las familias, de la realidad de las uruguayas y los uruguayos. ¿Cómo es la situación en las casas de nuestro país? O sea, si hay un niño, un hijo o una sobrina o un sobrino de 12, 13 años, ¿le vamos a prohibir salir o vamos a saber a dónde sale? ¿Lo vamos a llevar? ¿Lo vamos a ir a buscar? ¿Vamos a coordinar? ¿Vamos a saber dónde está? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, pero para eso justamente significa entender la protección desde un lugar hoy, desde un lugar de profesionalizar el oficio del cuidar, y eso implica contratar los técnicos, ¿no?, con las competencias, con las capacidades para poder brindar esta cobertura de atención. Hay que tener en claro también que muchos de los adolescentes que son derivados a los centros del INAU también vienen de contextos críticos. Ya han pasado por situaciones de violencia, han sido expuestos a situaciones de explotación sexual. Entonces, Argencio dice que el INAU a veces no puede brindar la atención psicológica que los adolescentes precisan, y eso es una problemática, porque después tienen que ir hacia los centros educativos, le cuesta socializar con otras personas, le cuesta instalarse en la sociedad, y eso es problemático, más que nada por la edad en la que atraviesan, y estamos hablando también de una tasa alta de suicidio adolescente. Estas palabras de Argencio en particular derivaron en la respuesta de Guillermo Fossati, presidente del instituto, quien reconoció la problemática, pero también criticó la postura de Argencio. Una realidad que no cabe otra cosa que reconocerla, aceptarla
entender que es una asignatura pendiente crónica, que evidentemente no han logrado ingresarle el tema. Estoy trabajando sobre él. Lo que no hay que hacer es lo que hemos visto en los medios que está haciendo, por ejemplo, la directora Natalia Argencio. Y esto no significa descalificarla, yo creo que no es necesario porque se autodescalifica con algunos de sus comentarios. En primer lugar, es absolutamente falso decir de que no hay voluntad política de mirar este problema. Por otra parte, cabe preguntarse cuál ha sido la voluntad política de ella. Todo este desarrollo arranca por allá por el mes de mayo del 2023 y el amparo propiamente dicho decretado a partir de julio del 2023. Las 17 salidas no acordadas se desarrollaron en el 2023. El embarazo se desarrolló en el 2023. Los riesgos eventualmente de captación de grupos con fines de explotación sexual se desarrollaron en el 2023. Bueno, fue clarito Fossati en lo que decía. También hay un problema, es que cuando se dan estas salidas no acordadas, no solo hablamos de explotación sexual, sino también hablamos de consumo de droga, situaciones de violencia entre mismos adolescentes. Fossati llamó a trabajar con distintos organismos y no es una visión tan errada, porque si pasamos a lo que es el tema de seguridad, por ejemplo, muchas veces escuchamos al ministro del Interior hablar que no es solo un problema del Ministerio del Interior, sino también hablar con el MIDES, hablar con la sociedad, y Fossati llamó a eso. Hay que ver qué pasa a partir de ahora, si esta postura de Fossati tiene o no repercusión. Bueno, no quiero caer en la obviedad, ¿no? Claramente, pero ambos jerarcas definían y tenían como denominador común dos factores sumamente preocupantes y riesgosos: explotación y abuso sexual de menores. Ahora, frente a este gran escenario que se maneja con estos cuestionamientos y diferencias, ¿cómo está parado el INAU? Bueno, yo me animo a decir que no es un problema solo del INAU, sino también un problema que está atravesando la sociedad uruguaya con el tema de la explotación sexual, que está cada vez más presente en nuestro país. Pero vamos a compartir la siguiente placa para entender un poco más de lo que estamos hablando. Ahí tenemos los datos atendidos por año por el CIPIAB y por CONAPES. CIPIAB trabaja solo con los datos, con los casos de violencia. CONAPES con los casos de explotación sexual. Ahí vemos un crecimiento casi sostenido en el tiempo, son muy pocos los años en los que varía, en lo que hay una disminución, pero vemos cada vez cómo la explotación sexual está cada vez más presente. Para aclarar, tomamos del año 2013 porque es el primer año donde hay datos fidedignos de CONAPES. CONAPES arrancó a funcionar ya en 2004, pero los datos fidedignos empezaron a estar desde 2013. Por eso tomamos el año 2013 como punto de partida y ahí vemos una evolución y un crecimiento en los casos de explotación sexual y también de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Además, hay que sumarle, como decíamos, que muchos de los niños que hoy están en el INAU vienen de contextos vulnerables, lo que aumenta también al salir de forma no autorizada a que se vuelvan a exponer en estos casos. Entonces, llama mucho la atención el poco control que ejerce el INAU sabiendo que los niños vienen de esos contextos. Pero también hay que poner sobre la mesa que el INAU no les puede prohibir salir. Eso hay que aclararlo. El INAU no le puede prohibir salir porque no hay una ley que diga no te podemos dejar salir, porque no es la política que quiere implementar el INAU. Y está bien, porque el encierro, ya lo hemos visto con el sistema carcelario uruguayo, no es la solución a la hora de enfrentar estas problemáticas. No son centros de reclusión tampoco, ¿no? Exactamente. Y hay un dato, atención a esto porque también es llamativo. El INAU no lleva registro, no hay un registro de las adolescentes que han quedado embarazadas a causa de un abuso sexual o de explotación sexual que están bajo el cuidado del Estado. Algo que no ayuda a entender también a la problemática que nos estamos enfrentando y a la problemática que se está enfrentando el INAU como instituto que tiene que estar a cargo de los niños, niñas y adolescentes y el cuidado. Porque como decíamos, el Estado se tiene que hacer responsable de esos niños, niñas y adolescentes. Precisamente, desde el Estado, ¿hay otros organismos o el propio sistema político se expresa o tiene algún mensaje en común para trabajar con esto? Bueno, la semana pasada salió la noticia que la bancada de senadores del Frente Amplio decidió interpelar en el Parlamento a las autoridades del MIDES y del INAU para explicar un poco cómo trabaja el INAU y cómo trabajan estos organismos en el cuidado de niñas y adolescentes. También
apareció en juego la Suprema Corte de Justicia, quien decidió intimar a los jueces a que controlen las situaciones en cómo viven los niños, niñas y adolescentes en los centros del INAU. A ver, esto ya se hacía. Es importante aclararlo. Los jueces ya lo hacían, pero lo hacían de forma honoraria, por así decirlo, como parte de hacer bien su trabajo. No había una orden que le dijera hay que hacerlo sí o sí. Sí. A ver, hay que poner en claro que esta decisión de la Suprema Corte de Justicia no va a solucionar los problemas y las falencias del INAU. No va a caer como arte de magia que los jueces empiecen a visitar los centros del INAU y todo mejore. Eso no va a pasar y lo explicó muy bien el presidente de la Asociación de Magistrados, Leonardo Méndez, con el cual tuvimos el gusto de hablar. Y también hizo referencia, bueno, ¿cuántas veces acá en este estudio hablamos de la falta de recursos de la Suprema Corte de Justicia y de la justicia en sí? Que los jueces trabajan con muchos casos a la vez, a veces se atrasa un poco la investigación por parte de la Fiscalía, por parte de los fiscales, y los jueces tienen muchos casos a la vez y a la hora de tomar una decisión. Sobre esta situación en particular nos explicaba Méndez muy bien la situación. A diferencia de INISA y lo que es lo que es cárceles, que ahí sí todas las personas que están allí privadas de su libertad están derivadas por un juez. En estos casos, bueno, no todos los niños, niñas y adolescentes que están ingresados en un hogar de amparo tienen previamente un expediente. Muchos de ellos sí. Entonces, en aquellos casos donde no hay, puede ser más complejo el control, porque bueno, el universo con el que va el juez en sus registros termina siendo más grande en la realidad. Lo cierto es que se está trabajando siempre sobre la misma base presupuestal, y aquellos colegas que tienen mayor dificultad en cuanto al volumen de trabajo, especialmente en el interior de la República, al tenerlo pautado en determinados plazos, van a tener una recarga de trabajo que eso va a impactar naturalmente muchas veces en la calidad del propio servicio. Es importante lo que decía Méndez, que la mayoría de los adolescentes que hoy están bajo el cuidado del Estado no son derivados por parte de la justicia, sino vienen también por forma voluntaria, por los contextos críticos en los que vivían. Pero me parece que es momento de empezar a trabajar todos juntos, dejar las diferencias políticas de lado. Es hora de crear un mejor país, por así decirlo, para nuestros niños, niñas y adolescentes, que son el futuro que tenemos, y hay que crear un mejor lugar para poder traer y criar a nuestros hijos. Sin lugar a dudas, es un tema bien delicado, más dudas que interrogantes, son necesarios más recursos, nuevas normativas. Lo decían los jerarcas, no es un tema sencillo, nadie ha encontrado todavía esta fórmula mágica que evite este tipo de situaciones, pero bueno, mientras se siga trabajando y se ponga el foco en los niños, niñas y adolescentes que hoy se sienten vulnerados por el sistema, creo ese es el camino correcto. Gracias por el informe. Por favor.